¿Qué tal, mis amigos? Hoy bendigo a Dios porque en Dios no existen casualidades, en Dios existen solo propósitos y el propósito de la vida es una vida con propósito. Hoy hermosamente encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículos 17 y 18, una palabra precisamente de Jesús que tiene que ver con el propósito de su vida. Jesús dice hoy en el Evangelio: el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Este texto me hace pensar ciertamente que Jesús era un hombre que vivía la vida con propósito. Era un hombre que estaba en control de su vida, en control de su destino. Cuando Jesús dice estas palabras, ciertamente podemos decir que la sombra de la cruz se pone sobre su camino. Jesús sabe lo que viene para él. Jesús tiene mucha oposición. Jesús no es una persona ingenua. Él sabe que el fin se acerca. Sin embargo, él es capaz de decir que Él da la vida, que Él es dueño de su vida, que Él está en control de su vida. Jesús no es una víctima de la circunstancia. Jesús no se somete a la presión de los demás. Jesús está en control de la situación, en control de su vida. Qué hermoso cuando tú y yo aprendemos a vivir la vida al estilo de Jesús. A veces tenemos que decirlo, que vivimos la vida simplemente siendo presionados por circunstancias, siendo presionados por personas, siendo presionados por situaciones, y muchas veces simplemente dejamos de vivir o dejamos de cumplir los propósitos para los cuales Dios nos creó porque no somos capaces de hacerle frente a la vida. Sin embargo, Jesús hoy nos enseña que la vida hay que vivirla siempre con intención, que la vida hay que vivirla siempre con ese propósito, que la vida hay que vivirla a conciencia. Tenemos que reflexionar en la vida y tenemos que envolvernos en la vida. Jesús ciertamente vino al mundo y pasó por el mundo haciendo el bien. Jesús vino al mundo tocando muchos corazones. Jesús sabía para qué había venido al mundo. Él había venido para dar su vida. A veces pienso que mucha gente cree que Jesús murió, por ejemplo, simplemente porque fue una víctima del momento o porque simplemente cayó en manos de los que no tenían que caer. No. Recordemos que si Jesús subió a la cruz es porque Él lo decidió, Él lo aceptó de esa forma, porque sabíamos y Él sabía y entendía que a través de esa muerte en la cruz era como podía redimir a la humanidad. Vemos entonces que Jesús no accede ante las presiones de la situación o de las circunstancias, sino que se ubica por encima de ellas. Creo que es importante que tú y yo aprendamos a vivir, porque muchas veces podemos decir que en medio de los dolores, en medio de los peligros, en medio de las tragedias, en medio de las situaciones a veces que parecen ahogarnos, como que perdemos la dirección de la vida, perdemos la luz de la vida, no sabemos hacia dónde vamos y como que nos perdemos de vivir la vida que Dios desea y quiere para cada uno de nosotros. Hoy te invito, ¿sabes para qué? Para que seas dueño de la vida, para que esa vida que Dios te da la puedas vivir con intención, para que puedas ser consciente de cada palabra, de cada acción, de cada movimiento, de cada paso que das en la vida, para que tomemos el tiempo de reflexionar, sobre todo de entender las formas como Dios nos habla continuamente a través de las circunstancias de nuestra vida. ¿Cuántas veces cuando una situación difícil viene a tu vida, le dices a Dios: Señor, cámbiame esta situación, cámbiame esta circunstancia? Pero Dios te está diciendo de pronto: no, es que no me importa y no me interesa en este momento cambiar esa circunstancia, me interesa cambiarte a ti a través de esa circunstancia. Por eso es importante entonces reflexionar muchas veces sobre lo que nos sucede, para que a partir de ahí entendamos cuál es la intención, cuál es el propósito de Dios para mi vida a través de esa situación. Y por supuesto, envolvernos en la vida. Jesús envolvió su vida y vivió no para Él, vivió para los demás, para dar su vida por los demás. Si quieres vivir al estilo de Jesús, tenemos que aprender a dar nuestra vida. No podemos vivir egoístamente para nosotros. Tenemos que aprender a vivir para los demás, para servir, para ayudar, para tenderle la mano a los demás. Hoy te invito para que seas generoso con tu vida. Hoy te invito para que salgas de ti y puedas llegar a los demás. Hoy te invito para que hagas de tu vida simplemente un regalo para el otro. Que Dios te bendiga, que su gracia te acompañe y que puedas vivir la vida que Dios tiene para ti. Y recibe la bendición de Dios en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.